Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Les repito este último verso, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Pues bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Yo quiero recordarles este pasaje que es muy importante para nuestras vidas, y es: acuérdate cuál es tu vocación, cuál es tu llamado, a qué te llamó el Señor una vez que te sacó. Porque si olvidamos esto, nos vamos a perder en el camino, no vamos a saber el propósito de nuestras vidas, vamos a perder el sentido en muchos casos de por qué estamos aquí en este mundo. Y yo quisiera recordarles esto, dice el apóstol Pablo: recuerda cuál es tu vocación, haz firme, consolida el llamado que Dios te haya hecho. Y por eso estamos aquí, porque la Torá es la guía justamente para poder cumplir ese llamado que Dios te ha hecho a ti. ¿Qué dijo también el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2? Dice: mas vosotros sois, ¿qué dice ahí? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice: tú eres un linaje escogido, tú no eres realmente como los demás. Y no en un aspecto racial, sino en un aspecto de vocación, en un aspecto de lo que tú tienes que hacer. Eres real sacerdocio, eres una nación diferente a todas las naciones. ¿Cómo? Si sigues leyes diferentes. Entonces, si entendiéramos nuestro llamado, por eso quiero empezar esta porción que vamos a estudiar con esto, sería más fácil entender la razón de ciertas leyes. No nos causaría tanto cortocircuito el por qué ciertas cuestiones que nos parecen pues retrógradas o nos parecen opuestas a la manera de pensar actual. Porque los siguientes versos que vamos a ver, como los capítulos anteriores, son de los más atacados por los ateos y por muchísima gente que está en contra de la Biblia. Es de los que más atacan, y yo he platicado por lo menos con 2 o 3 personas sobre este tema y sobre estos capítulos, y es justamente de los que causan más controversia. Entonces, ¿qué reto tenemos hoy en día? Tratar de explicar la Torá sin que resulte ofensivo a los oídos de la cultura occidental del siglo XXI. Pero bueno, pues Dios tampoco va a estar pensando si es ofensivo o no. Él es soberano y Él dice: estas son las leyes, si a alguien no le parecen, pues tendrá que ver otra manera de entenderlas. Y eso es lo que yo les invito a hacer, que cambiemos nuestra manera y nuestro chip de pensar actual en base a los valores y a los principios y a los comerciales y a todo lo que en muchos casos hemos aprendido en nuestros días, y tratar de verlos con un pensamiento hebreo de aquellos días. Porque si no, nos va a hacer cortocircuito, o sea, va a ser complicado de poder asimilar esto, 1, y 2, como les decía, si nos olvidamos de nuestra vocación, de que somos una nación santa y por lo tanto sus leyes van orientadas hacia esa santidad. Entonces, si viéramos el premio
Si tú pudieras ver el premio que Dios tiene para ti de obedecer todo esto, se te haría fácil. Sería sencillo, no lo cuestionaríamos tanto. Así que yo te invito a que tengamos fe en este momento de creer esto, de considerar esto como lo consideraban en aquellos días, como lo pudo haber entendido Moisés, como lo pudo haber entendido Yeshua, y no como nuestra manera de pensar actual o del profesor o de nuestros padres o de mucha gente que está opuesto voluntario o involuntariamente a la palabra. ¿Y cuál es el tema en cuestión que sigue en estos capítulos? Seguramente ya le dieron alguna leída o ya vieron los subtítulos que aparecen ahí, que dice leyes sobre castidad. Y hay dos temas de los que generalmente no se habla mucho o no se enseña en la casa, ni tampoco en la iglesia, que es acerca de la sexualidad y el dinero, ¿no? Entonces, pues por eso están las finanzas como están, y por eso estamos endeudados como estamos, y por eso han salido resultados como los que salen. Porque no se nos enseña de eso, pero la Biblia sí habla de eso. Y con respecto a la sexualidad, ¿en dónde se habla más de ese tema? Y bueno, ya hasta les da pena hablar del tema, ya se pusieron rojos, dicen, caray, dice ¿de ahora de qué nos va a hablar? Bueno, pues yo no les voy a hablar algo que no está en la Biblia, o sea que tampoco no se asusten. Pero es la verdad, seamos honestos, se habla más del tema de la sexualidad pues en las escuelas, con los amigos, o sea, la orientación y la educación que hemos tenido no tiene a veces nada que ver con la Biblia. Lo asumimos, lo presuponemos, ahí tenemos ciertas orientaciones en base a ciertos estándares morales, que también ese es el problema. Pero ¿sabes qué? Para la Biblia no hay un tema tabú. Yo creo que Moisés no se puso rojo cuando escribió esto. Ni dijo, ay, ¿qué van a pensar en el año 2016 en Cancún? O sea, ¿cómo crees que les voy a escribir esto así en plena? ¿En una congregación leer esto? No, no, no. Y bueno, pues me da gusto que haya aquí jóvenes y también casados, porque como les decía, pues no nos hablaron mucho de esto en casa, o lo que nos hablaron tal vez no era lo más acercado, y pues hoy nos toca hablar de ese tema. Pero ¿cuál es el tema principal o cuál es el enfoque más importante que yo le veo a los siguientes pasajes? Yo lo que veo de esta manera es el defender la pureza y la santidad del matrimonio. Ese es algo que yo veo una y otra vez cuando Dios da ciertos preceptos que a nuestros ojos no son entendibles. Y de eso está dispuesto Dios a hacer lo que sea con tal de preservar un matrimonio. Como estudiamos en el libro de Números, que dice que Dios estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado con tal de que un matrimonio se salvara. Pues bueno, Dios quiere todavía trabajar antes de llegar a ese momento, antes de que empiecen los problemas de que si la mujer infiel y todo esto, dice, yo quiero llegar antes a eso. Ajá. Y les digo, generalmente pensamos, ay, no, es que hasta cierta edad o ya hasta cierto momento se les enseñará, pero esto lo podía leer un niño. Lo podía leer un niño, porque no había esa mentalidad de que, ay, no, del sexo no se habla o de esto no se habla. No era de esa manera. Esto estaba abierto para todos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar Dios para defender el tema de la pureza, de la santidad? Que es la institución más sagrada, ¿sabías? O sea, el matrimonio es el fundamento de toda la sociedad y el núcleo central de Israel. Cuando Israel ha tenido ciertos ataques por parte, por ejemplo, de los griegos, en la historia de esto de los macabeos, uno de los justamente preceptos que se trataron de profanar era la santidad que implicaba la relación matrimonial, la relación sexual entre el hombre y la mujer, entre los recién casados. Porque ellos sabían que si desequilibraban eso, desestabilizaban toda la familia y entonces todo se iba a venir abajo. Y Dios, a través de sus leyes, a través de ciertas consecuencias por transgredir sus leyes, lo que está haciendo es justamente eso, defendiendo esta parte. Así que bueno, papás, no voy a hacer yo toda la tarea. Les tocará a ustedes completarla, seguramente. Porque nunca es suficiente, y la corriente que está en el mundo está fuerte, ¿o no? Está bastante fuerte, más que nunca. Así que, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Evitar el tema? Pues al contrario, sería el peor error. ¿Sabes qué? Es mejor abordarlo, es mejor decir las cosas como son. Y aunque al mundo le parezca una exageración o fanatismo o una cuestión retrógrada o lo que sea, o que atentan contra la libertad o la diversidad y no sé cuántos argumentos hay, nuestro llamado y nuestra vocación es seguir lo que dice la Torah.
La Torá no nos va a prohibir, no puede prohibirnos elegir, pero sí nos va a mostrar las consecuencias de la desobediencia. Ajá, en este caso se trata mucho de este tema. Entonces, estamos una vez más, como en estas semanas, ante un nuevo reto. ¿Y este nuevo reto cuál es? Una vez más, subir un escalón en nuestro nivel de santidad, en nuestra manera de entender cómo se aplica la Torá. Así que yo sé que va a ser un desafío para la mente de más de uno de los que están aquí, el cómo se vive esto, cómo se aplica esto. Fíjense lo que dice el verso 13. Vamos a iniciar ahí. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, haberse llegado a ella es una manera de expresar tener relaciones sexuales, tener intimidad, y le atribuyere faltas que dan de qué hablar, y dijera, a esta mujer tomé, y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Recuerden que los ancianos de la ciudad en la puerta son los jueces de aquellos días, es el tribunal. Son los que tienen la autoridad, la competencia para dictaminar inocencia, culpabilidad. Dice entonces, llevarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Un caso o un supuesto caso de una mujer que no llegó virgen al matrimonio. Bueno, tú hablas de este tema hoy en día en una universidad y bueno, se atacan de la risa. O sea, de verdad, yo tenía un amigo de hace muchos años cuando ya empecé a conocer la palabra que me decía, es que esto, dice, es lo más ridículo que he visto en toda la Biblia. Y me citaba todos estos pasajes, me dice, es que esto que está aquí, dice, o sea, no puedo creer que alguien crea eso. O sea, que piense que eso está acorde. O sea, él lo veía así como algo inaudito. Pero bueno, no estamos viendo con las cosas con esos lentes, sino con los lentes de acuerdo al llamado que les decía que tenemos, de real sacerdocio, de una nación santa, de una nación diferente en todos los sentidos. En todos los sentidos. No nada más es en el comer, no nada más en las fiestas, no nada más es en el Shabbat. Es en algo que va más allá. Dios se va a involucrar en todas las áreas de tu vida. Así que, jóvenes y solteros y también casados, ni modo, o sea, Dios quiere meterse en todas las partes de tu vida. No hay una sola en la que Dios no se quiera involucrar. Y mejor que lo sepan de una vez, porque no hay excepciones, no hay paréntesis. En este caso, créanme que no hay excepciones a la regla. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De que era una vergüenza no llegar virgen al matrimonio. Era una vergüenza en aquellos días, hoy es al revés, ¿no? Hoy se burlan, hoy es una vergüenza, ¿cómo crees? O sea, ¿no? Porque la virginidad era visto como un regalo exclusivo para el cónyuge, era algo irreemplazable, es algo único. O sea, ahí sí nadie puede decir que no, no hay manera de suplir ni de sustituir eso que Dios diseñó y que Dios creó. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos hablando? De un hombre, de un joven que le está levantando falsos a una mujer, que está diciendo, oye, pues, ¿sabes qué? Algo sucedió que no le gustó. Y entonces ahora dice que la aborrece. ¿Qué hacían los padres? Los padres sacaban la muestra justamente de la virginidad de la mujer, como las sábanas de la noche de bodas se guardaban. Aunque son dicen, ¡ay, cómo crees! Pues sí, se guardaban. Los padres guardaban esos como la señal de que ellos habían preservado y guardado a su hija. Ajá. Ahora, yo sé que hay gente que dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal si por otra razón, que no tiene nada que ver con el sexo, no llegó virgen al matrimonio? Y no sangró y no le pasó todo esto. ¿Qué tal si hacía, no sé, equitación o gimnasia olímpica o ciclismo de montaña o no sé, lo que se andaba en patines, no sé, lo que se les ocurra o se fue a la guerra, no, algo pasó y ya no. Entonces, ¿qué iba a pasar? O sea, la noche de bodas, pues ya al otro día se iba a morir, o sea, ¿cómo? Bueno, ¿qué era lo que se daba en estos casos? Se notificaba justamente, previamente al matrimonio, que se había podido dar una situación así. Y entonces el esposo estaba advertido y entonces ya no habría controversia respecto a eso. Como dice un dicho, hablando se entiende la gente.
Entonces no hay problema de eso, porque alguna vez dirán, oye, ¿y qué pasa si entonces hoy en día, pues una mujer ya se casó y resulta que no se guardó? Bueno, pues es mejor ser honestos antes de casarse, reconocer nuestras faltas también, nuestras transgresiones. Y si esa persona te ama, te va a amar como eres y con lo que haya pasado antes. Y si no, pues entonces mejor que pues ya, ¿sabes qué? Mejor otro que sí esté dispuesto. Ajá. Entonces, bueno, pues, ¿qué era lo que hacían los padres? Sacaban la evidencia de decir, pues yo sí cumplí, aquí está mi hija, estaba bien, y ahora él la odia. ¿Por qué podría darse esto? Pues era alguien que buscaba divorciarse, pero ¿qué creen? No pagar lo que dice la ketubá. Por eso se dice que los matrimonios en la Torá son casi indivorciables. Hay excepciones, pero cuando hay un verdadero compromiso es casi indivorciable. ¿Por qué? Porque la ketubá es un contrato matrimonial que el varón le da a la mujer, en el cual se compromete no solo a cumplir los aspectos obvios y lógicos de las leyes de Dios, del sustento y de todo esto, sino también implica, ahí mismo hay una cláusula que dice, si yo me divorcio por una causa no justificable, te tengo que dar tantas monedas de oro. Y se pone una cantidad bastante fuerte, al grado que dice, pues que, ok, para pagar esa suma, pues que me sean quitados mis terrenos y que me sean quitado mis mejores propiedades y hasta la camisa que llevo puesta. Y eso se lee a oídos de todos en la ceremonia de bodas, imagínense. O sea, en la ceremonia de bodas están casándose y todos pasa alguien a leer la ketubá delante de todos y dicen, y pues aquí este hombre se está comprometiendo que si se quiere divorciar por una causa no justificable, va a tener que pagar. Entonces, ¿qué hacían muchos hombres que ya no se querían seguir casados? Decían, híjole, pues ahora cómo me divorcio de esta, ¿cómo le hago? Pues si me voy a adulterar, pues me van a apedrear. Entonces, pues, si les digo que la verdad es que hace mala sopa, que la sala, bueno, pues también como que oye, aguántate, ¿no? O sea, tampoco es para tanto. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé, pues voy a decir, ya me acordé que hace 10 años en la noche de bodas resulta que no, que me di la sorpresa de que no se había guardado. Entonces ya llegaba a decir, oye, ¿sabes qué? Pues aquí está que no. Así que ahora no te divorcies. ¿Cómo es posible esto? Porque bueno, a lo mejor no pasaban 10 años, sino pues a lo mejor la emoción y el enamoramiento y la pasión, y ya a la hora de después dicen, híjole, ¿qué hice? ¿Para qué me casé? No sabía que le olían mal los pies, no sabía que tenía este carácter, no la había visto sin maquillaje, chin, ¿y ahora cómo me divorcio? Entonces, ¿cómo se puede pasar del amor al odio? Porque aquí dice, fíjense, dice, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. ¿Será posible esto? Si la palabra aborrecer es la palabra hebrea sané, que significa odiar, odioso, menospreciar, aversión, enemigo. Ya es como un enemigo, ya es odio, ya. O sea, ya odio a esta mujer. ¿Se podrá pasar así, del amor al odio? ¿Ustedes qué dicen? Pues bien, tenemos un caso de la vida real, y no está en el TV Guía, no en el TV y Novelas, ¿para qué? ¿Okay? Está en la Biblia también, en 2 de Samuel capítulo 13. Vamos ahí, es más, para que no sea chisme, y para que vean que sí está ahí. ¿Cómo es posible que un hombre así que se casan, típico de los, han visto todas las bodas, ¿no? Las fotos, esto, y derramando miel y todo el enamoramiento, y los ves bailando, y la novia de blanco, y él así, guau, así increíble. Dice, no, pues estos hasta empalagaban aguas con los diabéticos, porque iban pasando estos dos cuates, y ahora resulta que la odia. ¿Cómo puedes odiar a esta persona? Fíjense lo que dice aquí. En el capítulo 13 de 2 de Samuel, versículo 1, se aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró Amón, hijo de David, era su media hermana. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Entonces, fíjense cómo siempre los disque amigos son los que están involucrados en estos temas. Dice, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Así no me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama.
finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? O sea, si tú me hicieras esto, pues ya con quién me voy a casar. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Y bueno, pues esto es una cuestión controversial, como diciendo, bueno, pues tal vez pudiera darse, o más bien ella estaba buscando una estrategia para ver cómo salir. Y le dice aquí, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Fíjense lo que dice el verso 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. O sea, imagínense. O sea, primero así muerto, disque loco de ella, de amor y tú eres lo máximo y todo, y ya que obtuvo lo que quiso, que dijo, ¿sabes qué? Pues ya lárgate de aquí, o sea, ya te odio. Entonces, ¿se puede pasar del amor al odio? Sí, cuando no es un amor verdadero, cuando no es un amor sustentado en la palabra. Así que tienes que examinar, porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? No todo el que te dice cosas lindas quiere decir que realmente tenga eso en su corazón. Entonces, cuando la relación solo está basada en eso, cuando la mujer es engañada, que en Éxodo 22 plantea esa situación de una persona pues, que seduce mujeres y todo esto, era también obviamente castigado. Entonces, ¿qué sucede? Ya no la quiere. Así que yo te digo, busca un joven, busca una joven, busca una pareja que tenga temor de Dios antes que cualquier otra cosa. Que tengas la convicción de que ha nacido de nuevo, de que es una persona que tiene temor de Dios por encima de lo demás. Si dudas de eso, ni lo pienses, ni lo pienses. No hay razón para estar con esa persona, por más que te diga y por más que haga y por más lo que sea. Entonces, eso busca primero. Si eso se cumple, yo te diría que lo demás es lo de menos. Mientras haya el compromiso y el deseo de guardar lo que dice la Escritura, va a guardar y va a respetar lo que dice aquí. Y no van a llegar a transgredir. Ajá. Entonces, fíjense lo que dice más adelante, volviendo aquí a Deuteronomio. Dice el verso 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Cómo dice que lo castigaban? Le daban azotes de manera pública. Lo ponían en la plaza y ahora le daban unos, no sé, ahí unos tehuacanazos o no sé qué. No, les daban unos azotes para que quedara evidenciado, oye, quisiste difamar a una mujer, a una doncella de Israel, esa es una falta gravísima. Y bueno, no lo mataban pues porque era el esposo, pero ya quedaba marcado para siempre. Entonces dice, entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata. ¿Por qué en 100 piezas de plata? A las jóvenes vírgenes se les daba una dote de 50 piezas de plata. En Éxodo 22 dice que aquel que robare tendría que pagar el doble. Entonces aquí, ok, tú le quisiste robar su dignidad, quisiste difamarla, pues ahora vas a pagar el doble como un ladrón. Y entonces dice, le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, pues sí, porque si se los daba a ella, pues capaz que luego se los volvía a quitar.
Dice, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Ok? Entonces, ¿te querías librar del compromiso y además sin pagar? Pues ahora no te vas, ¿no? Así como que pues no se vale comer y luego quererte ir no pagar. No se puede. Es el paquete completo. Así que te das cuenta que no era una cosa tan fácil divorciarse en Israel. O sea, no era una así de, ay, pues no nos entendimos. No, o sea, ¿cuál es realmente una razón de peso para separarte? Ahora dice, verso 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, o sea que ¿qué pasa si sí? Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, por si fuera cierto, ¿qué pasaba? La mataban, así tal cual. Entonces, wow, yo sé que aquí muchos dirán, oye, pues entonces, ¿cuántas mujeres quedarían? Pues yo sé que esto suena así extraño, suena fuerte. Desde que la mataban en casa de su padre, o sea, fuera de casa de su padre, generalmente este tipo de acciones se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad. Pero ¿por qué en casa de los padres? Porque la Torah hace responsables a los padres de esto. O sea, los padres son responsables de guardar a sus hijas y obviamente también de los hijos. Mientras estén en tu techo, tú tienes esa responsabilidad. Entonces son momentos difíciles en la juventud. Ay, es que todos van a ir a la fiesta. Pues sí, pero tú no vas. Ay, pero es que, ni modo, tú eres diferente. Por eso es importante saber esto desde más joven, para que sepas justamente eso, que a veces no hay otra explicación más que la explicación es, tú no eres como los demás, no puedes seguir las leyes de los demás, no puedes seguir las reglas de los demás. Sorry. Si quieres ser con los demás, bueno, pues ahí sí. Pero es diferente. Por eso es que se hacía esto. Imagínense qué fuerte para los padres, por una causa así, ver morir a tu hija. A mí se me hace muy fuerte. Oye, o sea, el mismo castigo a un asesino que a una muchacha que no se guardó, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que les decía, porque el Eterno sabe finalmente lo que puede implicar en un matrimonio esta situación. Dios quiere prever muchas cosas en un futuro. Y creo que por eso se casaban también muy jóvenes, seamos honestos. Porque la gente dice, bueno, pero la vida ha cambiado. Es lo que me decía una persona, o sea, es que no puedes verlo con los ojos, me dice, de hoy. Le digo, sí, precisamente. Dice, es que la vida ha cambiado. Pues sí, que bueno, pero desafortunadamente no le avisaron a las hormonas que la vida ha cambiado. Entonces avisen a las hormonas, ¿sabes qué? Es que es otra cosa. O sea, pues no, las hormonas no han cambiado. Es más, hoy está al revés, les decía. Las películas, la música, el entretenimiento, la escuela, todo apunta hacia no te guardes. O sea, ¿cómo crees? Es todo lo contrario. Es todo lo opuesto. Estamos como agua y aceite. Estamos como luz y las tinieblas. Ajá. Pero esto nos suena fuerte a nuestra manera de pensar. Pero créanme que en esa época no era así. Era un estatuto, era un precepto. Y no hacerlo, no nada más era esta consecuencia. Ahora, ¿cuántas chavas crees que no le pensarían mucho antes, ya cuando ven que mataron a la amiga? O sea, ok, pues yo no digo que no mataran a ninguna, pero te aseguro que ya muchísimas más dirán, no, ¿sabes qué? O sea, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar porque pues ya no, es tu propia vida la que estaba en juego. ¿Son leyes fuertes? Sí, tal vez son leyes fuertes a nuestros ojos y tal vez incluso para esa época. Pero Dios, ¿sabes qué? Te la quiere poner tan fuerte para que ni siquiera te asomes. Quiere marcar la línea tan alta, la barda, por decir así, que si sepas que las saltas te vas a caer y te vas a matar. A ese grado. Y así es espiritualmente también. Porque en la consecuencia no nada más es algo físico, es algo que también va a suceder espiritual. Hoy sabemos que no hay un templo, hoy no hay un Sanedrín, hoy no se puede llevar a cabo esto, así que bueno, pues no estén pensando a ver a quién se apedrean. Pero no quiere decir que no haya consecuencias. No quiere decir que esto no se dé. Ahora, yo sé que muchos dirán, bueno, ok, y ya pasó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque bueno, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí es donde entra algo que va más allá de esto. ¿Y cuál es? Que el Mesías viene por su novia, viene por su iglesia. Ajá. Y es evidente y es lógico que es una alegoría de todo esto, de un matrimonio,
el cual debía de darse en las condiciones de la Torah. Entonces, ¿de qué manera puede una mujer volver a su estado original? ¿De qué manera puede una mujer volver a ser virgen, en otras palabras? No hay manera. Bueno, hay operaciones, pero eso no, realmente no es volver al original, porque sí los hay. No hay manera, solo hay una manera. Físicamente solo habría una manera. ¿Cuál es? Tienes que volver a nacer. Esa es la única manera. Por eso dijo Yeshua, es necesario nacer de nuevo. No hay de otra. Todos hemos transgredido, todos hemos fallado. Todos tendríamos que ser apedreados. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, no es opcional. Así que si tú caíste en un pecado así, el único camino que queda es teshuvá, arrepentimiento. Y entonces Él te va a lavar, Él te va a limpiar. ¿Y qué dice? El que está en el Mesías, 2 Corintios capítulo 5, 17, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No se te hace increíble? Solo Dios puede hacer esto. Así que no tenemos que huir delante de Él avergonzados. Él te ha revestido, Él te ha purificado, Él te ha limpiado, Él ha hecho una persona nueva de ti. Y esa es la condición en la que Él te ve hoy. Y esa es la situación en la que nos deberíamos de ver en un matrimonio también. En un matrimonio, porque a lo mejor las esposas dirán, híjole, ¿cómo no la apedreé? Pues no. Porque si tú crees en fe que tu esposa ha nacido de nuevo, que por eso empezamos por ahí, entonces es una nueva persona para ti. Y así es como debería de serlo. Pues bueno, ya los dejé pensando, ¿verdad? Ok, dice el versículo 22, vamos a terminar esta sección. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y fíjense, esta frase se repite, así quitarás el mal. Así quitarás el mal en medio de ti, así quitarás del mal de Israel. O sea, no está diciendo que Dios quiere matar a las personas. Dios quiere quitar el pecado en sí del pueblo, lo que puede llevarlos a transgredir. Como dice el dicho, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el adulterio es uno de los peores pecados. Y bueno, para mayor referencias, vayan a Éxodo capítulo 20, ahí en el estudio que dimos sobre este tema, está con muchísimo más detalle, sobre las consecuencias que implica esto. Por eso es Dios tan fuerte y tan tajante con este tipo de pecados, porque Él sabe que destruye la familia y la sociedad. La restauración después de un caso de adulterio es muy complicado. No es imposible, pero es difícil y hay que trabajar mucho. Entonces Dios quiere, ¿sabes qué? No llegues a ese punto. Si esto se aplicara, créeme que habría mucho menos divorcios, también menos personas, pero eventualmente mucho menos divorcios, mucho mejores matrimonios. Los demás, ¿cuál es la idea de que sucediera esto? Los demás iban a ver y aprender. ¿No? ¿Qué pasa con los hermanos? Cuando ya le das de vara al uno, ¿qué dice el otro? No, sí, yo también ya me porto bien, o sea, ya se pone. Entonces dice, mira, 2 por 1, ¿no? O sea, con uno, el otro también. Entonces, Dios está aplicando la misma. Dice el verso 23, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno. ¿Qué es desposada? Comprometida. Ya le entregaron el anillo y en esta época se consideraba como si ya tuviera el estatus de mujer, de casada, solo que no habían consumado el matrimonio, no vivían juntos, no había intimidad todavía. Entonces, una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, se asume aquí, en este caso, complicidad de parte de ella, no fue una violación. ¿Por qué dicen la ciudad? Porque era evidente que la gente se daría cuenta si hubiese gritado, ¿no? Entonces, vamos. Si hoy se oye luego lo del vecino y todos los ruidos, pues en esa época mucho más, que eran pueblos chiquitos, entonces imagínate. Entonces, ¿sabes qué? Pues aunque ella fingiera o dijera, ay no, pues es que abusaron de mí, lo que fuera, ¿sabes qué? No es así. Pero en el verso 25 dice,
Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare, por eso dice aquí, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo y dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces, aquí que estamos hablando, pues tristemente de un caso de una violación. ¿Cuál es el castigo para el violador? Pena de muerte. O sea, no hay de otra. Fíjense qué tajante es la Torá en estos temas controversiales. Verso 28, cuando alguno hallare a una joven virgen que no fuere desposada, o sea, que no estuviera comprometida, soltera, como dicen, soltera y sin compromiso, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días, es decir, no se va a poder divorciar. O sea, como decimos en México, si se come la torta antes del recreo, pues ya ni modo, se quedó sin el desayuno. O sea, se casan y no se pueden divorciar. ¿Será castigo o recompensa? ¿No? Pues depende, ¿no? Depende de cada quien. Entonces, bueno, pues ya tomaban sus riesgos de que si los cachaban, ¿sabes qué? No hay divorcio. Entonces algunos dirán, no, pues sí es un castigo, porque dicen por ahí que el matrimonio puede ser lo más cercano al cielo o al infierno, pero no hay puntos medios. O sea que una vida de infierno hasta que ya venga, digas, ya por favor que ya me lleve el Señor, o que ya se la lleve, a ver cuál de las dos. O ¿sabes qué? Pues qué bueno, si fuera así. Entonces era una manera ruda, por decirlo así, no debería de ser, de tomar mujer y de casarse. Pero el punto aquí es que, una vez más, créanme que bajaría la tasa de divorcios. ¿Por qué? Porque no te puedes divorciar. Entonces imagínate, con la primera persona, ya, para siempre, forever. No hay divorcio, no había divorcio. Era la consecuencia, era el pago por lo que hiciste, por no haberlo pensado, porque el padre no las cuidó, como hayan sido, dice, pues ni modo. Y eso traería otras consecuencias, porque ya no habría pues tantas enfermedades venéreas, y que el papiloma, y que el SIDA, y que el no sé qué, y que... ¿Qué es lo que sucede en muchos casos hoy en día? Pues anda con una, luego el otro cuate anda con otra, luego con otra, luego con otra. O sea, es un desastre en ese aspecto. Pues no hay compromiso. Entonces, no es tanto la edad. Créanme que le pensarían mucho más antes de ceder a la tentación dos jóvenes así. La pensarían, pero por lo menos al doble. Porque dice, ¿sabes qué? Si nos cachan, pues ya ve haciendo el espacio aquí a las esposas de la muñeca, porque ya es irrompible, salvo obviamente por alguna causa justificable. Ajá. Entonces, ¿a qué nos lleva todas estas consecuencias? ¿Por qué es tan duro la Torá? Como les decía, a pensar justamente antes tu vocación, la santidad a la que Dios te ha llamado, y a que no cedas a la tentación, a que no cedas a la prueba, al adulterio, a la fornicación, al caer en esto. Dice la Biblia que Dios no nos ha puesto una prueba que vaya más allá de nuestras fuerzas, o sea, que no sea humana, que digas, es que qué barbaridad, ¿no? Como decía un amigo, dice, pues es que se le apareció el diablo encuerado. Decía, no, pues no inventes, o sea, no se le apareció nada, o sea, no hay esa prueba, o sea, dice que junto con la prueba viene también la salida. Entonces no se trata de estar buscando la tentación para salir de ella, para librarla. ¿Cuál es en muchos casos la salida? El caso de Yosef. El caso de Yosef, el hijo de Jacob. ¿Qué hizo él cuando tuvo una prueba de este tipo? Pues huyó. ¿Y ustedes creen que esta mujer era la más horrenda de todo Egipto? Seguramente pues tenía todas las cirugías que podía tener en aquellas épocas, todos los maquillajes y todos los tratamientos de belleza habidos y por haber. Seguramente era así. José tenía 17 años, o sea que pues para que no digan que, bueno, pues es que no, estaba lejos de la casa de sus padres, ya llevaba un tiempo en Egipto, o sea, tenía todas las condiciones para poder ceder a la tentación de decir, bueno, pues últimamente la vida ha sido injusta conmigo, bla, bla, bla. No se dio, no se dio. ¿Cuál era la única salida que encontró? Pues como dicen patitas, para que les que lo más vale aquí corrió, que aquí murió. ¿Y sabes qué? Esa va a ser en muchos casos la única salida que te vas a encontrar.
Por eso le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice, resiste las pasiones juveniles. Huye de ellas. Y cuando dice pasiones juveniles, no les está hablando única y exclusivamente porque Timoteo sea un joven, sino una persona mayor, una persona casada, pueden tener tentaciones de pasiones juveniles. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la tentación y la prueba. Y puede ser igual de fuerte para una persona casada que para una persona soltera. Pero no hay mucho hacia dónde hacerse aquí. La salida en muchos casos es, huye de ahí. Y hay una recompensa por resistir, hay una gran recompensa. Sí. De a Yosef se le reconoce, entre otras cosas, pero sobre todo algo es esa santidad que él guardó. Por eso se le llama Yosef Hatzadik, José el justo, porque él alcanzó un nivel justamente por eso. Porque él en un mundo de idolatría y de corrupción y de inmoralidad como era Egipto, se logró mantener, se logró guardar. Así que yo te digo que cualquier esfuerzo que tú hagas va a valer la pena. Va a valer la pena. Y si está complicado, acércate con alguien de confianza que sabes que tiene temor de Dios, que conoce la palabra y habla el tema, no te quedes ahí. Ahora, si de plano está muy difícil con esta persona, ¿qué es lo que recomienda Pablo en la primera carta a los Corintios? Capítulo 7. Ahora vamos a leerlo para que no me digan que no les dije yo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, él estaba en una situación de soltería, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a las solteras y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero esa es la idea de Pablo, es algo personal porque estaría contradiciendo la Torah, lo cual da la pauta para que te cases. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, Pablo tampoco tenía como que pelos en la lengua y dice, mira, pues ya la verdad, o sea, si está fuerte la tentación, pues cásate, ¿cuál es el problema? Digo, tal vez alguien se sienta mal porque diga, oye, pero pues ¿cómo voy a casar nada más por esa razón? Bueno, estamos hablando con una persona creyente, no estamos pensando pues con la vecina o con el chavo, o sea, obviamente que estamos hablando de una situación de la misma fe y que dice, ¿sabes qué? En lugar de que te quieras echar un noviazgo de 5 años, porque pues, obviamente que no tiene nada que ver con la Biblia, mejor cásate de inmediato. Mejor cásense y no caigan en transgredir la Torah. Y obviamente aquí tenemos un hándicap en contra en esta sociedad. ¿Y cuál es? Pues que primero tienes que viajar, terminar la carrera, el diplomado, después ayudarle a tus padres, después la casa, después el carro, después pagar la deuda que adquiriste de la universidad, el título. O sea, sí, claro, a los 38 años. Por supuesto que si lo vemos así, va a estar casi imposible, si no es que imposible. Pero la Biblia no marca eso y aquí yo creo que como padres tú tendrías que pensar hasta qué grado estarías dispuesto a ayudar a tus hijos. Y por lo menos de manera personal, mi esposa y yo lo hemos platicado y pensado que nos gustaría que nuestros hijos se casaran mejor jóvenes a que esperaran. Y si en nosotros está apoyarles como padres, sin duda lo haríamos. Porque preferimos que se guarden y que se mantengan en santidad en lo que el Eterno les mande, a que por esas razones o pretextos terminen transgrediendo y perdiendo mucho más. La cuestión es que a veces son los mismos padres los que les impiden a los hijos, porque les dicen, no, mira, pues es que termina esto y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Y yo les decía la semana pasada con respecto, ¿se acuerdan a los roles? De que la mujer sea mujer y que el hombre sea hombre, aunque suene obvio. Es que hemos dejado de enseñarle a nuestros hijos justamente su llamado, su identidad, su perfil, a lo que son llamados a ser. ¿A qué es llamado una mujer de acuerdo a la palabra? A tener 2 maestrías, a ser ejecutiva, a ser gerente o no sé, directora, subdirectora. Qué bueno si lo logra. Tampoco está peleado con que pueda ser madre, que es su primordial ocupación, como dice Pablo. A que gobierne bien su casa, a que tenga a sus hijos en sujeción. Y créeme que como padre vas a tener una mayor satisfacción de eso, de ver a tu hijo o a tu hija así, feliz en su matrimonio, que viéndolo acá en el puesto ejecutivo más alto, pero divorciado, con broncas, o sea, eso es más doloroso. Entonces sí, ¿implica un sacrificio para los padres? Tal vez sí.
Tal vez sí. Y fíjense que conozco un caso triste de una pareja que sus papás no quisieron apoyarles porque estaban estudiando los dos todavía. Y una persona les decía, que estaba al frente del grupo, les decía, oigan, ¿y por qué no los apoyan? O sea, ok, no han terminado la carrera, ¿por qué no les siguen pagando la carrera? O sea, aunque se casen, pues les pueden seguir dando el dinero. O sea, la colegiatura no va a bajar ni subir si se casan. Si ellos quieren terminar la carrera y ustedes quieren que terminen su carrera, pues nada más apóyenlos con eso. No quisieron, después pues ya se separaron obviamente, cada quien terminó en otro lado y bueno, pues ya terminó mal la historia para ellos, tristemente, justamente porque los padres no lograron apoyarles. Ajá. Entonces este es un compromiso también para nosotros. Si ya vimos que a las mujeres las apedreaban en casa de sus padres, creo que sería lo último que quisiéramos como padres ver en nuestros hijos, ¿no? Que cayeran en una situación así. Pero ayudémosle también nosotros y ayudémosles a ellos, a nuestros hijos, a guardar esa santidad, a ver, a checar qué es lo que están viendo, de quién se están rodeando, de qué se están alimentando, ajá, qué están pensando, con quiénes se están juntando. Por eso, de verdad, yo les insisto a los padres, lleven a sus hijos al grupo de jóvenes. O sea, porque van a pasar más tiempo con otras personas que los van a influir de otra manera que pues, por lo menos con jóvenes que van a estar en la misma línea de la palabra, en la brecha, en la búsqueda de esto. Y por último, vamos a terminar en Deuteronomio, dice, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de manera literal, pues no podría tener ningún tipo de relación ni contacto íntimo, ni con su madre, ni con su madrastra, en un momento dado, ni aun cuando el padre muriera. Y tenemos también el triste caso, en la Biblia también, de Rubén, ¿se acuerdan? Primogénito de Jacob, que pues tuvo relaciones con la concubina de su padre, con Bilha. Y después otro caso, todavía creo que hasta más triste, de Absalón, que se acostó con las concubinas de su padre David, que era como una manera de demostrar poder y autoridad, como decir, pues ahora yo soy el que manda. Pues de ninguna manera la Torah permite esto, bajo ninguna circunstancia. Dice, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Es una transgresión gravísima. Pues vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Padre que nos ayude a caminar en esta santidad y a observar esto. Y yo quiero orar contigo, si tú en tu corazón tal vez consideras que no estás a este nivel o que ya hemos transgredido, que ya hemos fallado y que estamos bajo juicio. Yo quisiera orar y que nuestro Padre nos ayude a entender este misterio, el cual consiste en que el Mesías ha muerto por todos nuestros pecados y su muerte ha hecho válida para nosotros el que seamos una nueva criatura, el que seamos una nueva persona y el que nos considere como un recién nacido, como una persona que acabara de nacer. Así que si tú en tu corazón hay algo todavía que tal vez en tu matrimonio ha sido un estorbo o que tal vez en tu relación para encontrar una pareja haya sido algo que consideres que ha sido un impedimento, tal vez hoy es un buen día para dejar eso atrás. Y como padres que tomemos el compromiso, empezando nosotros mismos, de guardarnos en todos los aspectos, en nuestros ojos, en nuestro corazón, en ser maridos de una sola mujer, en todo esto, para dar ejemplo a nuestros hijos de lo que es justamente un matrimonio en santidad. O sea, no podemos pedir a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos primero, ¿sí? Pues vamos a orar. Padre,